tardes. Son la 1:22 y vamos a empezar a la 1, pero niñas, llegó la 1:22. Bueno, voy a esperar que se conecten un poquito porque vamos a enseñar hoy cómo trabajar con varios hilos y que no se nos enreden los hilos. Quiero checar acá cómo me aparece, si estoy... Hijo, ¿estás checando si ya aparece el en vivo? Sí, ya aparece. Ya a mí me aparece. Niñas, hola, buenas tardes. Ya veo que se están conectando. Vamos a enseñarles hoy cómo trabajar con varios hilos y que no se enreden. Buenas tardes, Yolima. Ay, Yolima, tú tan puntual. Fabiola Camacho, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes, niñas? Yolima por ahí ha comentado en el grupo. Fabiola sí no la he visto en el grupo, pero les agradezco mucho que estén acá. Realmente valoro mucho que sí tengan presente que íbamos a hacer en vivo hoy. Y me encanta saber de que sí querían el en vivo, que les... Hola, Cifuentes Bedoya William, hola, bienvenido. Cifuentes Bedoya William es un alumno que hace fajones, hace unos fajones hermosísimos en cordón entorchado. Cordón entorchado, así hace los fajones. Jason Giraldo Perdomo, hola, ¿cómo estás, Jason? Bienvenidos. Niñas, entonces, yo no preparé mucho porque tengo una bolsa montada, la que les mostré hace 8 días. Realmente no he avanzado, he tenido otros proyectos y esta bolsa pues estoy haciendo un tutorial para la membresía. Entonces, digamos que no tengo mucho afán de terminarla, pero es la que tengo montada con varios hilos. Entonces les voy a mostrar con esta misma bolsa. Sí subió un poco, miren. Sí creció, no, o sea, no tanto como yo quisiera, no más. No tengo afán de hacerla, pero sí de terminarla porque los trabajos largos aburren mucho. Entonces, esta es la que tengo montada. Quiero enseñarles con esta porque estoy trabajando 2, 4, 5, 6 hilos. Entonces, a mí me parece que es como la mejor bolsa que tengo en el momento para enseñarles a trabajar con varios hilos. Las vueltas son muy largas, entonces yo no voy a continuar el diseño para enseñarles a ustedes, solamente voy a ir metiendo hilos, no importa cómo queden, para que ustedes vean cómo los trabajo, cómo los pongo, cómo los quito o cómo intercambio hilos. Recomendaciones, antes de mostrarles el trabajo. Primero, ustedes siempre escojan un lugar. Silvia, consejos, Avelar, sí, hola, soy Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida Silvia. Bienvenidos todos. Silvia es nueva porque no la había visto en el en vivo de hace una semana, no la vi. Pero ya hay personitas que voy reconociendo. Ya hay niñas que sí ya voy reconociendo. Entonces está muy bien. Entonces, niñas, consejos. Primero, busquen un espacio que sea su espacio, su esquinita, su pedacito donde usted va a trabajar, porque tenemos que montar los hilos y de ahí no se pueden mover hasta que no terminemos la bolsa. Entonces sí es muy importante que ustedes escojan ese espacio. Yo siempre tengo 5 o 6 proyectos, siempre trabajo con muchas cosas al tiempo, pero hay proyectos como un monedero que los puedo hacer en un rato, entonces se acabó. Ya agarré mis hilos, hice mi monedero, lo terminé, ya... y tengo una cajita donde guardo mis hilos y ya. Mireya, bienvenida. Hola, profe, soy nueva. Hola, Mireya, sí, eres nueva, bienvenida. Gracias, Mireya, por estar acá. Gracias a todas las personas que llegan nuevas, les agradezco muchísimo. Valoro mucho eso, que llegan, que saludan, que quieren estar ahí presentes, me encanta. Entonces, niñas, entonces esos proyectos fáciles, pues sencillo. Terminé mi proyecto, guardo mis hilos y ya quedé con mi monedero. Pero proyectos como este, que sé que me voy a tardar por ahí un mes, porque realmente llevo más de... Uy, ya llevo 20 días con esta mochila, realmente no le dedico mucho tiempo, pero es que es grande.
está pensada en una mochila playera, entonces sí tiene que quedar una mochila muy grande. Entonces, ya les di ese consejo. Busquen un sitio de ustedes, que ustedes sepan que no van a tener que mover sus hilos de ahí. O sea, que pase lo que pase, los hilos van a estar ahí hasta que ustedes puedan terminar su mochila. Entonces, eso es como lo primordial, que ustedes puedan hacer eso, porque si no, Yajaira, hola profe, me encantan sus trabajos. Hola Yajaira, bienvenida Yajaira, ¿cómo estás? Entonces, ¿por qué sucede que es muy fácil quitar el cartoncito, agarrar los hilos, pero se van a volver a enredar? Y ahí es donde nos da mucha pereza volver a retomar el trabajo. Entonces, niñas, pues empecemos ya. Yo sé que ustedes vienen a aprender y yo quiero enseñarles de una vez. Si nos queda tiempo, les chismearé por ahí cositas, pero quiero que empecemos a tejer, que quede muy claro esto. Permítanme, yo por acá agarro la cámara, a ver cómo la puedo girar para que puedan ustedes, miren, ahí estoy mostrándoles cómo tengo yo mi mesa de trabajo. Este es mi pedacito, este es mi rinconcito, mi esquinita. Realmente yo nunca ocupo la mesa toda, muy pocas veces la ocupo toda, siempre tengo este pedacito. Entonces les muestro, tengo 2 hilos sueltos, siempre les recomiendo, nunca tengan todos los hilos acá. Mira acá donde tengo mis hilos, eso era lo que yo quería mostrarles. Estos son mis hilos, tengo 6 huequitos, simplemente es un cartoncito, le hice 6 huequitos, le coloqué una cinta para que no quedara tan débil, lo pegué con cintica acá, y ahí tengo mis hilos, tengo 4. Porque siempre dejo 2 sueltos. Normalmente dejo sueltos el blanco y el negro. Siempre, no sé por qué, siempre dejo blanco negro. En esta ocasión dejé el salmón. Creo que era que tenía muy poquito y sabía que tenía que estarlo cambiando. Entonces dejé el salmón y dejé el negro. ¿Listo? Hasta ahí, perfecto. Ahora les voy a mostrar los hilos que tengo en el piso. Permítanme, yo los muevo por acá un poco. Mírenlos, niñas. Ahí tengo mis hilos en el piso. Mis hilos todos caen hasta el piso. Los tengo en esa bolsita, no se me enredan. Si se llegasen a enredar mucho, saco 1 o 2 y los dejo por fuera de la bolsa y dejo el resto dentro de la bolsa. Eso es lo que quiero que entiendan. Ellos acá caen, miren. Ahí. Si yo por alguna razón tengo que soltar, yo simplemente halo de acá y los hilos caen allá y no se me van a enredar. Miren. De esta forma tengo yo mis hilos. Eso era lo que necesitaba mostrarles. A ver, estamos muy bien así. Y ahora quiero que ustedes vean cómo voy a tejer. A ver, que se vean bien mis manos y se vea qué hago yo con estos hilos. Que esta es la parte que a mí me interesa y que yo creo que a ustedes también les interesa. Cómo yo agarro los hilos. Miren, siempre trato de estirarlos y que ellos estén estiraditos. Esto me ayuda a que estén abiertos. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a trabajar con el azul. Sencillo, agarro el azul de acá. Yo no lo agarro acá, porque, por ejemplo, si yo agarro el azul acá y ya está enredado, me sigue enredado. Entonces, sencillo, yo lo agarro de acá, me tomo el trabajo de agarrarlo desde ahí, acomodo siempre los hilos con los que voy a tejer y empiezo a tejer. Ya tejí con el azul, listo, ya no ocupo más el azul, lo suelto a este lado. Preferiblemente tener la costumbre de soltarlo en el lado que va. Yo voy a trabajar con el salmón viene de acá, sencillo, yo lo agarro desde allá, no lo voy a agarrar acá porque si por ejemplo está aquí debajo de todos, ya lo enredé. Entonces, ¿qué hago? Lo traigo de allá. Miren, ahí lo traigo y empiezo a trabajar, por ejemplo, con el salmón. Sencillo, yo hago la cantidad de puntos que necesito. Que ya trabajé con el salmón, lo suelto ya. Voy a trabajar con el naranja, lo agarro desde acá. No me importa qué hilos están por encima, mire. Acá encima del naranja quedan el verde, el azul, no me importa. Yo acomodo mis hilos, acomodo el naranja, mire, queda por encima verde y todo, no importa. Y lo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque este como enredo que yo veo que se me hace ahí no es ningún enredo, simplemente los hilos se están acoplando. Ya trabajé con este, suelto el naranja, voy a trabajar por ejemplo con el azul. Mire, si yo agarro el azul acá, mire lo enredado que está. ¿Sí ve que está por debajo de todos? No, yo lo agarro acá porque ahí sí está desenredadito. ¿Sí ve que no estaba nada enredado?
Si yo lo agarro donde estaba y todo, sí estaba enredado. Ya voy a trabajar con el azul. Hago los puntos que vaya a hacer, no importa si son 10, 20, toda la vuelta, 1, 2, no importa. Suelto el azul. Trabajemos con el verde, que no hemos trabajado con el verde. Vea, traigo el verde hasta acá y por encima del verde quedó el azul. No me importa, él no se va a ver enredado ni nada. Lo que quiero es que no se me enreden a la hora de trabajar. Mire, ahí ya hice con el verde. Suelto el verde y trabajemos con cuál. Con amarillo no hemos trabajado. Mire, todos, casi todos están encima del amarillo. Eso a mí no me perjudica para nada. Simplemente acomodo mis hilos. Mire, no perjudica. Por acá se ve un poquito, pero es porque estoy trabajando en desorden. Agarro el amarillo y hago la cantidad de puntos que yo necesite. Eso es todo, niñas. No sé por qué la mayoría de preguntas es ¿cómo hago para que no se enreden los hilos? Si trabajar con varios hilos es tan sencillo. Trabajemos con negro, no he trabajado con el negro. Mire el negro donde lo tengo, sencillo, lo agarro de acá. Yo lo agarro desde allá. De estos los mantengo abiertos porque no quiero que se junten. O sea, se juntan pero no se juntan. Si yo lo que dejo estos así juntos, ya no voy a saber de dónde agarrar. En cambio, si yo lo tengo acá, sé que agarro el negro acá. Así de sencillo. Agarro el negro, mire, todos los hilos están por encima del negro, todos, no importa, yo acomodo, ahí no se hace nudo ni nada, no hay ningún nudo y trabajo con el negro. Niñas, no las estoy leyendo, me da pena con ustedes, pero es que como tengo el celular de ladito me queda muy difícil leerlas, pero ahorita las leo. Eso es todo, niñas, es tan sencillo. Vuelvo a querer agarrar el azul, lo agarro desde acá. Por eso siempre tienen que tener su espacio. Este cartoncito yo lo puedo zafar muy fácil, es quitar las cintas, puedo echar todo en la bolsita que tengo y llevármelo. Pero a la hora de volver a sacar va a estar enredado. Entonces yo prefiero, esto lo tengo montado hace más o menos 20 días, un mes. Cuando empecé el fondo, yo ya empecé con todos los hilos. Y ahí lo tengo montado. Si yo por alguna razón tengo que recogerlo, digamos necesito el espacio para algo, no sé, algo sencillo, abro mi bolsa, echo los dos que tengo sueltos, mire, dos que tengo sueltos, la coloco acá, que no la puedo tener ahí, la bajo suavecito, así como están los hilos y la puedo meter dentro de la bolsa que tengo. ¿Por qué? Porque yo simplemente saco esta bolsa, la traigo acá, vuelvo a sacar los dos hilos que metí y mi trabajo está perfectamente desenredado. No tengo enredos, no se me ensució, no está nada, mire. Vuelvo a retomar mi trabajo y tengo mi trabajo impecable para retomar. Simplemente hago esto. Entonces, cuando yo tengo un proyecto grande, me dedico a este proyecto. Este lo tengo ya hace como un mes. Sencillo, yo he hecho unos pequeños de 2, 3 hilos. Esos los hago muy rápido, que son cositas pequeñas. Entonces, niñas, eso es lo que yo quiero aclararles. No es complicado, mire. Si yo no tuviese sino estos dos hilos, pues sencillo, que no tengo sino estos dos hilos, digamos, no tengo más. Está más fácil todavía, porque yo suelto este acá y voy a tejer con este, no se me juntan. Entonces termino de tejer con el salmón y acabé todas las vueltas que iba a hacer con salmón y voy a volver con negro. Lo suelto a este lado y agarro el negro a este lado. Mire, y trabajar con dos hilos es lo más fácil del mundo. Ya que decimos que tenemos 3 hilos y no los tenemos montados como los tengo yo, ya el otro entonces lo colocaríamos por este lado. A veces los boto a este lado, entonces yo los boto por este rinconcito, entonces ya el hilo me sale en este ladito y ya tengo el otro acá y el otro por acá y no se van a enredar. Cuando ya es un trabajo grande como este, pues ya los monto y listo. Eso es todo. Siempre los acomodo, yo acostumbro a acomodarlos. Niñas, los hilos no se alan, no se jalan para cerrar la mochila. Mire, yo hice este cuerpo, este fondo, perdón. Cuando llegué acá, yo ya traía, creo que estas dos últimas vueltas sin aumento y esta azul tampoco tiene ningún aumento. Esta azul se va sin aumento. Yo en todos los videos les digo, jalen los hilos, pero necesito aclarar eso. Hay niñas que tienen muchas dudas y me dicen, maestra, es que se me está cerrando y nos damos cuenta que terminan alando mucho los hilos. Miren, yo alo los hilos si se nota.
Por ejemplo, hasta acá iba muy bien. Ya este pedacito donde les estaba mostrando, sí se notan los hilos, mire, porque no le he puesto ninguna atención. Acá se nota el naranja, no sé si ustedes lo vean, pero se nota. Entonces, digamos, por decir de alguna forma, se nota el naranja. Yo simplemente agarro este naranja y lo halo muy suave. Mire, acá se nota el naranja, en esta pestañita. Lo halo muy suavecito, ya, no se nota más el naranja. Ya no voy a halar más. Solo voy a halar el hilo que se nota. Por ejemplo, voy a tejer acá y voy a halar de hecho lo voy a hacer para que se vea. Niñas, vea, acá voy a dejar un poco el amarillo que se vea para que ustedes entiendan. Y voy a tejer, simplemente yo tejí, no vayan a dejar ningún hilo botado, niñas, tienen que siempre mirar, vea, yo los paso para el frente, yo sé que a veces les tapa un poquito a ustedes la visión de qué estoy haciendo, pero si yo no los paso para el frente se me puede quedar uno atrás. Yo he visto gente que teje con todos los hilos acá atrás y no sé cómo hacen y eso, se van y tejen y nunca dejan un hilo botado. Entonces, por ejemplo, yo ahí se me nota el amarillo. Yo sé que lo dejé muy exagerado, pero eso era lo que necesitaba. Simplemente halo el amarillo. Yo no tengo por qué jalarlos todos. ¿Por qué? Porque solo fue el amarillo. Mire, véanlo suavecito y se escondió. Ya, no se ve el amarillo. No tengo que hacerles fuerza, no tengo que agarrarlos. No, con calma. El crochet es delicadito, o sea, no delicado de que se ve frágil, que se rompe. No, es un trabajo delicado que hacen las manos muy delicadamente. O sea, nosotras no podemos trabajar con esa violencia de jalar un hilo como si se fuera. No, no, no. Si de pronto tengo este hilo y acá tengo un nudo horrible y lo halo y no, pues sencillo, desbarato hasta ahí, porque yo no puedo pegarme de este hilo como si se fuera a acabar el mundo. No, 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 no. Es con calma, con toda la tranquilidad del mundo, suavecito. Que ya se ve aquí el hilo y que resulta que yo ya terminé la vuelta, también tengo un truco. Por alguna razón, yo di toda la vuelta y digamos en donde que se vea alguito de hilo, este verde, pero este verde ya lo pasé. Vea, acá en el azul, acá se ve una, pero no es una pestañita de nada, pero la voy a sobresalcar para que sobresalga y ustedes lo puedan ver. Digamos, niñas, que por alguna razón di una vuelta sola, una vuelta totalmente, póngale usted negra, y acá se me ve este hilo azul. Y se me vio ese hilo azul y no quedó feo. De pronto acá también se ve, de pronto se ve mucho. Entonces yo quiero que este hilo azul no se vea. Saco el hilo, lo halo un poquito ahí. Digamos, ya lo acomodé, vea, ya lo halé. Ya quedó lisito. Vuelvo a sobar mi bolsa para que no vaya a quedar recogida. Y resulta que todo este hilo tenía recogido ahí. Mire el montón de hilo que se me había recogido y yo no me había dado cuenta. Sencillo, ya lo halé, corto este pedacito y estiro bien mi bolsa. Porque es un hilo, no pasa nada. Solo un hilo. No podemos hacer eso con todos los hilos, no. Esto es un truquito como para algo que ya definitivamente no tenga otra solución. Pero ustedes tienen que aprender a tejer sin que esto pase. Así es sencillo. Miren, yo les voy a desbaratar, les voy a mostrar otro poquito, otra vez, porque quiero que quede muy claro cómo es lo de tejer y que no se enrede. Ah, de hecho me sirve desbaratar para mostrarles, miren. Entonces yo hasta acá llevo mi motivo perfectamente bien. Mira, está ahí. Digamos, desbaraté muchísimo, muchísimo y tengo muchos hilos, miren. Y se me desbarató mucho. Digamos, desbaraté 3 vueltas, sencillo. Yo agarro mis hilos de acá, mire, de acá y empiezo a alarlos. Ellos caen abajo a la bolsa y ellos no se van a enredar allá. Yo aquí los alé todos y digamos que desbaraté 3 vueltas. Ahí caen mis hilos en la parte de abajo perfectamente y no se van a enredar. Aquí me quedan perfectamente desenredados. ¿Sí estamos claros, niños? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo? Ustedes díganme que si tienen alguna duda. Díganme hasta ahí, se ve bien, si expliqué claro.
Ustedes me dirán. Entonces, eso es lo que yo hago. No importa que haya desenredado 3, 4 vueltas, ya los hilos están abajo. Vuelvo a trabajar. Entonces, yo vuelvo a tejer. También pasa que cuando tengo varios hilos y, por ejemplo, yo tengo hartos hilos y voy a tejer un buen pedazo de un solo color. Por ejemplo, acá voy a tejer todo azul. Miren, niñas, cómo hago yo mi punto. ¿Está bien enfocado, hijos? ¿Sí se está viendo bien? Es que tengo como mucho en la mesa. Ahí. Creo que ahí se ve un poco mejor. Igual no necesitaba que vieran mucho los puntos, sino que vieran. Ahí vean. Entonces yo voy a trabajar todo azul. Todo azul. Y cuando trabajamos todo azul, suele pasar que de pronto hay 1 o 2 colores que se enredan. Eso también quiero mostrarles. Cuando resulta que dimos una vuelta o muchos puntos de un solo color, miren, todo punto sobre punto, no estoy haciendo aumentos. No se alan los hilos, sino se ven recogidos. Esa parte quiero que quede muy clara. Niñas, les tengo para el martes un proyecto maravilloso. Por ahí una niña me comentó de cómo se trabajaba con cordón. Yo no suelo, mire cómo se ve el negro. A ver, ¿sí se ve ahí perfecto? Hijo, porfa, me dice si sí se está viendo. Mire, ahí se ve el negro, ¿cierto? Entonces, sencillo, yo halo el negro suave, delicadamente, mire. Suavecito, ya se perdió el negro. Por acá el salmón se ve una gotica. El verde se ve acá, pero una cosita de nada. Ahí, ya, suave, suave, un toque suave. Creo que se recogió algo, sencillo. Paso mi manito suavemente, no estiro, no es delicadeza, niñas. Aquí, simplemente sobe un poco, ya. Listo, ya sé que quedó. No la voy a estar sobando todo el tiempo, sino al hilo. Si no al hilo, yo no tengo por qué estar sobando mi bolsa así. No, aquí alé los hilos un poquito, sobo este poquito. Ya, sé que no me queda recogida, sé que no va a pasar nada. Entonces, trabajé mucho con estos hilos y por alguna razón vuelvo y estiro acá mis hilos. Veo que como que estos se enredaron un poquito. Entonces, muy sencillo, yo voy a trabajar con salmón. Acomodo acá, veo que como que quieren enredarse un poco, entonces los acomodo, miren, que me queden derechitos, y ahí, y ya, y sigo trabajando. Eso es todo. Si por alguna razón, acá me faltó un azul, porque ya estoy tejiendo el diseño, tengo que aprovechar, niñas, y dar al menos una vuelta acá con ustedes. Porque yo creo que necesito terminar esto para montar otros hilos, a ver si les enseño mochilas medianas. Acá cambio y agarro el salmón. Yo siempre miro, el salmón no está recogido, que es con el que voy a trabajar, entonces voy a tejer con el salmón y ya, no pasa nada, o sea, es tan sencillo como eso. Les voy a volver a mostrar, por ejemplo, que yo acá vaya a agarrar el naranja, sencillo, lo agarro de acá y lo traigo hasta acá. No importa, mira, ahí está como en el medio de todos los hilos, como si estuviera enredadito. No me importa. Yo simplemente lo acomodo y ya. ¿Por qué? Porque si yo agarro los hilos de esta forma, cada vez que cambie, él no se va a enredar nunca. Ahora agarremos el amarillo, vea. Todos están por encima del amarillo, pero no se va a enredar. Pero si yo hago esto, termino acá con el amarillo, y acá está el negro. Ay, mira, acá está el negro. Voy a trabajar con el negro. Agarro el negro, mírelo, ya lo enredé. Ya mire el negro donde se enredó. ¿Qué no que voy a trabajar con el salmón? ¿Dónde está el salmón? Lo agarré acá, mire, ya lo enredé. ¿Qué voy a trabajar con el verde y lo agarro acá? Es el único que no está enredado. Qué de buenas. No. Volvámonos serios, otra vez. Vuelvo, estiro mis hilos y voy a seguir con el azul. Lo agarro acá, lo traigo, mire, desde acá donde nace, y no me importa porque no se va a enredar en ningún lado. Ese es el secreto. Si ustedes tienen una silla, algo alto, donde ustedes lo puedan, que quede altito y que él caiga, también está bien. Yo lo hago así porque o sea, en mi espacio es lo más fácil que tengo para hacerlo. Esta parte fue lo que se me hizo a mí como más sencillito para tener ahí mis trabajos. Y eso es todo. Ya ustedes trabajan sin que se enreden los hilos.
Y siempre dejen 1 o 2 por fuera. Cuando son 6 hilos, yo trato de dejar 1 o 2. Cuando ya son muchos, cuando son poquitos, 3, sí los coloco todos acá. Pero cuando son muchos, no. Voy a volverles a soltar porque la idea es de que a ustedes les quede muy claro eso. Es eso, montar los hilos, niñas. Hay gente que tiene una sillita y ahí en la sillita acomodan todo y se ponen a trabajar y listo. Terminan de trabajar, recogen sus cositas. A mí no me gusta recogerlas porque yo me siento acá 10 minutos y aprovecho y doy media vuelta. Si yo la recojo, yo no voy a dar esa media vuelta. Mire, y agarro el salmón de allá. Entonces me gusta tener siempre acá montados mis hilos hasta que termine mi trabajo. Y terminar el trabajo es con todo y pompones. Hacemos el cordón, hacemos los pompones. Mira, acá está el azul. Y ahí ya terminamos el trabajo. Recuerden que yo siempre trabajo en un V y siempre trabajo agarrando la pestañita de atrás. Eso también quería aclararles, para que ustedes tengan muy claro. Y trabajar con varios hilos no es complicado. Lo único complicado es que tengamos la precaución siempre de agarrarlos desde donde nacen los hilos. No podemos trabajar agarrando los hilos de acá. Mire, vean, yo en este enredo no sé por dónde va el uno, por dónde va el otro, no lo puedo agarrar de acá. Pero si yo me vengo hasta acá, mire, hasta donde nace el azul, lo agarro acá, si ya tengo claro, para que no se me enreden. Yo por eso les digo, no junten los hilos, pero es que es como raro que me digan no junten los hilos cuando toca juntarlos para que vayan por dentro. Entonces ahí en esa parte se me dificultaba mucho explicarles a ustedes qué era no juntar los hilos. Y ahí se me hizo un poco digamos, difícil explicarles. Vea, vuelvo a agarrar el azul desde acá y aquí lo trabajo. ¿Qué les parece, niñas? ¿Lo ven complicado? ¿Lo ven bonito? ¿Lo ven bien? Mire, por acá quedó un pedacitico de negro. Lo que pasa es que como estoy grabando, estoy incómoda para agarrarlos, pero vea, ahí lo alé muy poco y ya se fue. Y ahí. Vea, ¿sí ve? Y me queda impecable, me queda bonito, no se recoge. Igual es normal si se ve un poquito recogido. Por acá alguien me habló de qué, de la cámara. No se ve muy bien, enfoca bien la cámara. Sí, ya por acá alguien me escribió que enfocara bien la cámara. Sí, niñas, lo que pasa es que son cositas tan chiquiticas que el celular trata de enfocar y termina antes desenfocando, porque son detallitos muy pequeñitos. Pero mire cómo se ve y por dentro se notan muy poco, realmente es muy poco lo que se notan los hilos por dentro. Yo creo que esa explicación quedó como clarísima, quedó como muy claro. No sé ustedes qué quieran preguntar, no sé qué más quieran saber. No sé si quieran ver mis cosas. Espere, yo le digo a mi hijo que me pase mis monederos, les muestro cositas. Hijo, pásame mis monederos. Niñas, vean, voy a recoger, hago lo mismo. Y otra cosa, siempre dejen la aguja con la que están tejiendo, para que no, vean, ahí dejo mi aguja. Sí, hijo, pásame la bolsa con los monederos. Dejo esto, dejo los hilos y puedo correrla a un ladito. No necesito toda la mesa, la corro ahí solo ese pedacito. Y ahí dejo mi trabajo. Les voy a mostrar el monedero que hicimos en Instagram, pero les quería mostrar era, miren, niñas, la cantidad de monederos que ya tengo. Ya necesito empezar a vender el monedero. De hecho no tengo el monedero que hice en Instagram acá. Niñas, les quería contar, les iba a mostrar el monedero de Instagram, pero no sé dónde lo tengo. Este tejido, como es plano, sí tenemos que voltear los hilos. Voy a aprovechar a mostrarles. Qué bueno que saqué este. Sí me hubiese gustado mostrarles con un trabajo que tenga empezado, pero no tengo nada empezado con 2 hilos y menos plano. Digamos, voy a enseñarles cómo se trabaja plano. Así se trabaja en redondo. Ya les mostré. Les voy a mostrar cómo trabajaríamos plano. Para trabajar plano,
por ejemplo, como los trabajos que hacemos planos se trabajan devolviéndonos, entonces yo, por ejemplo, termino acá, digamos, aquí ya terminé, voy a dar la vuelta, simplemente cadeneta, giro mi trabajo, que así se trabaja plano, girando el trabajo, giro mi trabajo y voy a quedar trabajando por detrás. Resulta que para trabajar por detrás yo sí tengo que girar los hilos, estos hilos. Por eso yo cuando trabajo en plano trabajo solo con 2 hilos. Por ejemplo, yo voy a trabajar solo con salmón y azul. Con estos 2 nomás voy a trabajar. No voy a trabajar con más nada. Solo con salmón y azul. Entonces es tan sencillo como eso. Voy a hacer acá unos puntos azules. Les voy a mostrar. Porque es que son dudas que todo el tiempo me dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Voy a cambiar a salmón. Yo para cambiar a salmón tengo que pasar este azul por encima del salmón. Mire, este azul. Por eso siempre les recomiendo trabajar solo con 2 hilos. Por encima del salmón. Ahora ya terminé con el azul y vamos a hacer unos puntos salmón. Yo trabajo con el salmón, hago la cantidad de puntos que necesite, que me diga mi patrón, y ya voy a trabajar nuevamente con el azul. ¿Qué hago? Vuelvo a pasar el salmón. Ahí sí tengo que tener mis hilos sueltos para que el salmón quede por encima del azul. Ahí. Ya tengo el salmón por encima del azul, ahora sí sigo trabajando. Entonces, para trabajar en plano, les recomiendo 2 o máximo 3 colores. No, 2 colores. No las quiero estresar pidiéndoles que trabajen con más colores porque siempre lo tienen que cambiar. Terminé de trabajar con azul, sencillo. Tengo que pasar el salmón, entonces para allá y paso este para acá. Obvio no voy a hacer este movimiento cada vez que yo cambie de color. No voy a hacer el movimiento de pasar los hilos. Yo lo que hago es que estoy trabajando así, termino acá y voy a cambiar. Sencillo, yo paso el salmón para acá y agarro aquí el azul. Sí se me va a enredar. Ahí sí no les tengo una solución para decirles cómo lo hacen y que no se enrede, porque de hecho ustedes sí tienen que tener sus hilos sueltos para que hagan ese movimiento. Terminé con el azul, paso el azul para acá, mire, y agarro acá el salmón. Entonces sí, lógicamente se va a enredar. Cuando es una pieza muy pequeña, simplemente yo abro acá los hilos, los abro y él solito se desenreda, empieza a dar vueltas y se desenreda, pero cuando es una pieza pequeña. Cuando es una pieza grande no podemos hacer eso. Entonces quería aprovechar y mostrarles que en plano se trabaja muy diferente que en redondo. En redondo es tan fácil, niñas, como esto. Tener los hilos montados, mire, aquí solté, sencillo. Halo mis hilos y sé que me quedan perfectamente desenredados para seguir trabajando. Por acá tengo el salmón como que se enreda un poquito. Sencillo, como lo tengo suelto, yo lo acomodo. Mire, como crea yo que ya quede desenredadito, ya quedó desenredado. Y acá tengo mi negrito que nunca se me enredó. ¿Sí ven lo sencillo? Está muy fácil, está muy sencillito trabajar. Ustedes me dirán, niñas, ¿tienen dudas? Cuénteme qué les pareció trabajar de esta forma. A mí se me hace que está muy fácil. O sea, yo no le veo ninguna dificultad. Traté de explicarles, pero como les decía yo, es muy complicado yo tratar de enseñarles algo a ustedes sin podérselos mostrar. En los en vivos nos permite eso. Mostrarles cómo se trabaja con varios hilos y podemos trabajar sin que se enrede. Si tienen preguntitas, aprovechemos. Preguntitas, lo que quieran saber, con mucho gusto. Cualquier duda. Por ahí una niña la vez pasada me preguntó que cómo hacía para que no se me calentaran las manos. Siempre se van a calentar las manos. Siempre. O sea, no hay forma de que usted trabaje con el hilo y no se caliente. Yo tengo una ventaja grande y es que donde yo vivo hace mucho calor. Entonces, el agua siempre está caliente. No hay ningún problema. Yo no he tenido problemas de mojarme las manos porque siempre el agua está caliente. Pero niñas, tengan la precaución ustedes de que cuando van a tejer un buen rato no tengan que estarse mojando las manos.
tengan esa y siempre que haya un abanico prendido, si tiene clima mucho mejor, si es en tierra fresca mucho mejor, pero que ustedes estén en un sitio fresco y tranquilo para tejer. No hay nada más horrible que empezar a tejer y nosotras bañadas en sudor, nos sudan las manos, el hilo ya empieza a humedecerse, es terrible. Entonces sí les recomiendo que estén relajaditas, lo más cómodas posible para cuando vayan a tejer. Y siempre busquen un sitio, que ustedes sepan que ese es su rinconcito, que ahí pueden montar sus hilos y no van a tener inconvenientes, que no tengan que ponerlos y quitarlos, porque ahí es donde ustedes le pierden el amor al tejido cada vez que tengan que desmontar esos hilos. Y cada vez que quieran volver a tejer van a decir, pero para volver a sacar todo, entonces sí les recomiendo mucho. Niñas, si no tienen más inquietudes, más dudas, yo creo que todos por hoy. Yo quería era eso, mostrarles cómo monto yo mis hilos, cómo voy a tejer. Niñas, ustedes me dirán. Que me preguntan. Mireya, gracias a ti por verme. Sí, niñas, yo trato de explicarles lo que me van preguntando, como las duditas más frecuentes, y una de las dudas más frecuentes era esa, cómo hacía yo para que no se me enredaran los hilos. Entonces, es eso, solo es eso, o sea, no hay misterio, no hay nada que no puedan ustedes organizarse. No tiene que ser con un cartón. He escuchado personas que colocan puntillas, entonces las puntillas separan los hilos y con eso trabajan perfectamente. Entonces, niñas, no se compliquen, busquen la forma más cómoda y yo sé que les va a salir todo bien. Pues sin más, niñas, yo las dejo hasta acá. Para el martes les tengo un tutorial muy bueno. No me puedo ir. No tengo por acá el que tengo preparado para el martes. Tocó esperar hasta el martes, pero les cuento. Por ahí hay una niña que me preguntó cómo trabajaba yo con cordón por dentro. Entonces les cuento, las mochilas Wayuu no llevan cordón por dentro, llevan un hilo alma, que en este caso, por ejemplo, de esta bolsa, estos son los hilos alma. Si yo trabajo con el naranja, entonces ya todos estos son los hilos alma. Si trabajo con el azul, ya me quedan los otros de hilo alma. Entonces, las mochilas Wayuu originales no llevan hilo cordón por dentro, pero hay un tipo de bolso mochila que yo les voy a enseñar el martes, que sí lo hago. No, o sea, no porque originalmente vaya. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo debe tardar la realización de las mochilas, los diferentes tamaños? Ya les voy a seguir contando lo del martes. Niñas, por acá me preguntó, espere que no cheque quién, Isabel, si tú te sientas a tejer, dedicada a tejer, por tu tiempo, soy de Colombia, Palmira. Hola Patricia, buenas tardes. Gracias Patricia por estar acá. Me dice que es de Palmira. Ay, muchos saludos. Elizabeth, bienvenida. Por acá algo me dijo Elizabeth. Dice tarde y no vi cómo puso los hilos en la bolsa. No, Elizabeth, no puse los hilos. Ya tenía los hilos en la bolsa. Yo les iba a enseñar hoy es cómo los tengo montados. Ya les enseñé. Aquí voy a dejar el en vivo guardado para que cheques cómo los tengo montados y cómo voy tejiendo y que no se me enrede. Por acá me preguntaba una compañera cuánto se debe tardar uno. Realmente no es lo que uno se deba tardar. Yo, por ejemplo, con esta llevo un mes, pero realmente hay días que no la toco, no la miro. Hay días que le doy 2, 3 vueltas, hay días que le doy hasta 5 vueltas, pero pueden pasar 3, 4 días que ni siquiera la toco. De hecho, es un tutorial para la membresía de YouTube. Ya vamos en el 4. Estaba editando ayer el 5.º video porque va a quedar largo, pero la ventaja es que aunque yo les enseñe a ustedes, esta parte, mire, termine este cuadrito que es este, con eso ya ustedes van a repetir, porque en sí ya voy como en la mitad. Entonces, si la veo muy corta, le voy a colocar, no sé, unas coronitas o algo como para completarla, pero creo yo que con 2 flores va a quedar bien. Una acá y la otra encima y salió. Ya creo yo que no va a necesitar más, entonces ya el tutorial ya lo voy a terminar y sigo creciéndola. Entonces le comento a mi amiga, enseña a hacer esa hermosa mochila. Esta está en la membresía de YouTube. Niñas, no le tengan miedo a la membresía de YouTube. O sea,
La membresía de YouTube es para patrones que yo no puedo hacer públicos porque no son míos o porque sí son míos, pero ya los he vendido. Entonces, por ejemplo, el fondo de esta mochila y este patrón, yo llevo mucho tiempo vendiéndolo. Entonces, yo no puedo ahora venir a publicarlo y que las personas que pagaron en algún momento por él digan, pero ya lo hizo público, entonces ¿para qué lo vendió? Si en algún momento lo iba a hacer público. Entonces prefiero no hacerlos públicos. Con eso, la membresía es muy poquita, realmente creo que son como 4,000 pesos colombianos, ponle $1. Sí, en sí es $1, o sea, no pagan más por la membresía en un mes. Y tienen derecho a todos los patrones de todos, de los monederos, de cantidad de cosas. Yo todo lo que he hecho en YouTube he subido los patrones ahí y realmente es $1. Que yo sepa es como 4,000 pesos, 4,000 algo, así que es $1 y ya. Entonces, niñas, ahí está todo. Pero entonces, volviendo a lo que me preguntaba la chica, yo, por ejemplo, con esta bolsa, yo, si me dedico a hacerla, no debo de tardar más de 2 semanas. O sea, pensando en que me dedique a tejerla, 2 semanas. Ponle tú que yo tejo más bien suave, yo no soy rápida para tejer, no me gusta tejer rápido, lastima mucho la mano, entonces no les recomiendo que tejan como maquinitas. Ponle 2 semanas para esta bolsa. Una bolsa mediana son más o menos 10 días. Una bolsa pequeña se puede sacar hasta en 3, 4 días, una bolsa pequeña. Una bolsa mini sí la hacemos en un ratito, o sea, una bolsita mini, ponle tú de 50 puntos, tenemos que sacarla en un ratito, no tenemos que tardarnos tanto. Pero ya bolsas grandes sí, 2 semanas y cuando ya lleva mucho trabajo, que por ejemplo los fajones llevan trabajo de entorchar, se nos puede ir 3 semanas, 4 semanas, si no tenemos mucha habilidad. Esta, por ejemplo, digamos que no es tan rápida por la mano de diseño que tiene. Todas estas cositas donde se hacen 2, 3 puntos, 1 punto, 2, 3 puntos, es muy tardado. Realmente es muy tardado. Entonces, y no nos preocupemos si nos tardamos mucho haciendo una bolsa. Realmente lo que importa es que quede bien hecha. La calidad de las bolsas es muy importante. Eso sí es muy importante. No sé, niñas, ¿qué más quieren saber? ¿Qué creen ustedes que nos falta por explicar? El martes sí hay tutorial, está padrísimo. Entonces les contaba. Yo no le coloco cordón a las mochilas, nunca les he colocado, pero el tutorial del martes voy a enseñarles en dónde sí hay que colocar cordón. Es un proyecto, una bolsita, o sea, va a ser una bolsita, no les voy a decir cómo va, pero sí es una bolsa. Y si lleva cordón. En mi caso yo no les coloco cordón grueso, les tengo un hilo de 2 milímetros, es más bien como estilo macramé, pero es un hilo como encerado, voy a checar si tiene nombre, y le coloco ese. Me gusta solo para este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque aunque tenga estructura y quede durito, no es lo mismo. Entonces si le coloco a una especie de cordón, sí les puedo recomendar que deberían de colocarle algo más que el hilo alma. Y otra cosa, porque lleva solamente como 3 hilos, 3, 4 hilos creo, está padrísimo, o sea, va a ser muy, muy bueno ese tutorial para ustedes. Es algo que no he enseñado, es algo que no les he enseñado aún. O sea, son de esas bolsas que dice uno, toca enseñarla, pero aún no se las había enseñado. Entonces, niñas, ya contándoles esto, no se las he mostrado. Está hermosa, pero es que no sé dónde la tengo. ¡Ay, me muero! No, espérense, ya se las muestro. Hijo, hágame un fan. Pásenme la que creo que está ahí en la silla. Pásenme ahí debajo. Acá en la silla, ahí está el tejido azulito. No me pase todos los hilos. Niñas, sí, toca mostrarlo. No los iba a enseñar esto tan hermoso, pero ay, es que ustedes son lo mejor. Miren esta cosa tan divina. Díganme qué les parece. Solo escriban. Ustedes solo escriban si sí les parece linda, si sí creen que va a quedar un proyecto hermoso. Entonces, les cuento. En este, el martes
Isaura, no sé a qué horas, Isaura, yo realmente trato de subir los tutoriales entre las 11 y la 1 de la mañana, pero está hermoso los colores también. Sí, Olga, están divinos, Isabel, están divinos. Niñas, vean, no las iba a mostrar, pero no, se lo merecen. Para que ustedes también alisten sus colores. En este trabajo sí hay un cordón por dentro, es un cordón muy delgado. Igual lleva todos los hilos, miren, con los que estoy trabajando, lleva todos los hilos. Mari, desde que te veo videos ya, por acá alguien me escribió, ya no me enredan los hilos, antes era una pesadilla, Dios bendiga. ¡Ay! Gracias, Patricia. Sí, Patricia, también al paso que vamos practicando, nosotros vamos descubriendo de cositas para que no se enreden los hilos. Eso es algo de mucha práctica. Niñas, en este sí. ¿Por qué? Primero, no es un fondo de una mochila, no es una tapa de una mochila. En eso también les recomendaría colocarle cordón o colocarle un hilo más grueso. Porque las tapas de las mochilas queremos que queden planas. Entonces sí sería bueno en eso. Realmente yo no les he enseñado ese tipo de cosas porque no hace parte de las mochilas Wayuu. Pero ya que por ahí alguien se interesó y hay una niña que sí le gusta y está bien, no está mal. O sea, si yo les digo a ustedes, a mí no me gusta hacerlo o yo no lo hago, no quiere decir que está mal. No, ustedes pueden hacerlo y les queda hermosísimo. Por ahí una chica subió al grupo una que está haciendo con cordón y se veía espectacular. O sea, yo quedé enamorada. De hecho, es un color verde, que yo ya estaba con mis colores listos para tejer este y quedé feliz y yo, ay, hermoso ese verde. O sea, no, nunca vayan a creer ustedes que yo las estoy juzgando porque ustedes lo hagan a su manera. No. Yo les enseño como yo he aprendido, pero es muy válido que ustedes le metan su conocimiento. O sea, está perfecto. Entonces, niñas, no les voy a decir qué vamos a hacer, pero mire esta hermosura. Ya este está terminado. Ya este no le voy a hacer más nada. Quería como darle una vueltecita más, pero siento que ya como que la altura que tiene va estando bien. Entonces, este es el patrón que vamos a utilizar para el trabajo del martes. Yo espero que les guste, que lo vean hermoso. La combinación de colores está perfecta. Me encanta. Entonces, este sí va a tener cordón por dentro. Para las tapas de las mochilas también me gustaría el cordón por dentro. Para los fondos no lo recomiendo mucho. Para las mochilas no lo recomiendo. Y menos, o sea, las mías, mis mochilas, las que yo hago. Porque yo les hago patrones muy grandes. Por ejemplo, este diseño, si yo le hago cordón, estaría mucho más alto. Entonces ya no me alcanzarían los dos motivos que yo quiero. Entonces, más que todo es por eso que yo les digo eso. O sea, no es porque, digamos, quede de menor calidad la mochila. No. Puede quedar perfecta, excelente calidad, maravillosa. Pero, por ejemplo, en mi caso, pues ya el patrón, digamos, me tocaría cortarlo porque ya no me alcanzaría. Esta sí me gustó mucho porque quiero que quede así firmecita, se siente firme, no se siente más gruesa porque el hilo es de 1 milímetro. Es que de hecho lo tuviera por acá. Ah, acá está. Miren, acá está. No es tan grueso. Miren, es de 2 milímetros. Es como el hilo macramé. Lo único es que esto es como un nylon porque es encerado, muy encerado. No tiene marca. Miren. Es muy encerado, es tieso, de hecho es casi tieso. Por eso este es el único hilo que yo sí utilizo cuando voy a hacer trabajos como este en las mochilas Wayuu. Primero, no me hace quedar muy gruesa los puntos, entonces puedo hacer varios motivos o varias vueltas. Y segundo, no se nota porque es un hilo en sí de 2 milímetros. Lo único es que como es encerado, mire, es tieso. Entonces, eso lo quería compartir con ustedes, niñas. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? No, creo que no era más. Ya les mostré mis trabajos, les mostré los hilos que tengo. Yo siento, niñas, que ya, eso es todo. Si tienen dudas, ustedes me preguntan, ustedes me dicen qué duditas tienen. Aprovechamos. En Instagram dejamos el en vivo de la sandía. Hicimos una sandía preciosa. Ay, es que no sé dónde la tengo. Espere, yo checo. Ya me animé a buscarla. Ya volví.
Pero niñas, no le he colocado cierre, no he ido a comprar y necesito comprar. Pero yo se las voy a mostrar como yo creo que quiero que se vean todas las fotos que suba. Miren, un trozo de sandía. ¿Qué dicen ustedes? Es un trozo de sandía. Y una cosita, un detalle. Sin querer, mire que estos puntitos forman también un triángulo. Mire. Y no fue planeado, simplemente yo empecé a hacer puntos, puntos, y cuando ya lo tenía así, mire cómo quedó bien la formita de pirámide, hermoso. Queda un punto acá. Ahora sí se los muestro cómo es. Mire, es una pirámide. Mire, y si lo pongo así, también quedan los puntitos en pirámide. Como lo ponga, queda en pirámide. Quedé sorprendida, o sea, yo dije, no lo tenía planeado. Les cuento, esta hace parte de la colección de sandías, que para YouTube yo no voy a hacer este tutorial, porque ya en YouTube tenemos un tutorial de sandía. Entonces, no puedo llenar YouTube de sandías. Para Instagram sí, los hago en los en vivos, y ya este fue el segundo, tercero, cuarto de sandías. Tenemos una colección de sandías hermosas. Que eso era lo que les iba a mostrar y terminé. Niñas, es que es mucho por contarles, porque como no nos habíamos reunido, toca reunirnos cada 8 días para cuando, al paso que vamos avanzando, irles mostrando. Entonces, tenemos esta sandía, que es media sandía, bueno, una rodajita de sandía, así va. Está esta, que sería una sandía peladita, enterita. Y ahora tenemos el trocito de sandía, que iría así. Con este, yo aproveché y les enseñé que si hacemos dos partes iguales, podemos unirlas acá y nos quedaría un monerito como este, que son los moneritos redondos. Entonces, ustedes sacarían el tercer monero. Yo, de hecho, lo voy a sacar, se las muestro cuando ya la tenga completa, pero les di la idea para que ustedes puedan adelantar. Esta me toca comprarle cierre o corredera porque no la conseguí, entonces no le voy a pegar esta, no me gusta esta. Entonces por eso no se la he pegado, pero sí tengo que ir por ahí el lunes a comprar. Y así queda. Me gustó mucho, niñas, porque se ve bien el trocito de la sandía. Niñas, los materiales. Por acá una niña me preguntó que los materiales. Les voy a decir de una vez los materiales. Les voy a dejar en la descripción los materiales para el proyecto del martes. Un hilo. Si ustedes usan macramé, entonces no es necesario. Si usted usa macramé, yo creo que no va a ser necesario este hilo. Yo lo utilizo porque es gruesito, es tiesito, y lo que yo les digo es como encerado, entonces realmente me ayuda muchísimo a darle firmeza. Sí necesitamos que tenga mucha firmeza, porque en sí va a ir así. Entonces necesitamos que esta parte no se vaya a doblar, que quede firme. Entonces sí necesitamos firmeza. Hilos, no se necesitan tanto, yo creo que son como 30 gramos por color. Yo estoy usando este verde que está hermoso, este amarillo, azul oscuro y azul claro. Bueno, en sí no es azul claro, es este, sino que se me acabó y ya tengo que meterle el otro hilo. Es un azulito clarito. Ustedes pueden escoger cualquier tonito de azul y les queda perfecto. Igual pueden hacerlo con colores rosados, o sea, si este amarillo lo cambian por un rosa fuerte, un fucsia, y este azul clarito por un rosa claro, y este ya por un rosa más oscuro, y este hasta con rojo, se vería divino, se vería espectacular. Entonces, niñas, lo pueden combinar como ustedes quieran, no pasa nada. Pues yo creo que ahora sí, ya les conté, no sé, según lo que me pregunten esta semana, con este tutorial miramos de qué hablamos el otro sábado, qué quieren aprender, qué quieren ver tejer, si quieren hacer proyectos en vivo, niñas, si ustedes quieren que tejamos una mochila en vivo, totalmente en vivo, podemos programarnos para empezar a tejer un proyecto que lo estemos haciendo acá. O sea, es una horita donde podemos avanzar mucho. Pero ya quiero que me lo dejen en los comentarios para yo saber qué quieren ustedes. Si no quieren más charlas los sábados en vivos, podemos también hacer tutorial para el sábado y ya. Eso es lo que ustedes realmente crean que les sirve, que les ayuda a avanzar, estaría muy bien. Porque los monederos son trabajos rápidos que los podemos hacer en un rato, entonces podríamos hacer cositas así como para acomodarlos en vivos y para que ustedes no se me vayan a aburrir con los en vivos.
Entonces, niñas, sin más, ya les mostré, ya les enseñé todo lo bonito que tengo. Mire, cositas que subo en otras plataformas, pero mire lo hermosísimo, me encantan. Entonces, niñas, las dejo ahí, practiquen, acomoden sus hilos, como les digo, busquen un espacio y dejen sus hilos a la mano donde ustedes puedan trabajar de esa forma y yo sé que se les va a facilitar. Ahora sí, niñas, las dejo. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estar acá. Ya se nos fue una hora, qué pena, era cortiquitito. Mireya, gracias, gracias a Yolima. Ángela, hola Angelita, no te había saludado. ¿Cómo vas, Angelita? Gracias a todos, gracias. Los aprecio mucho y agradezco mucho que estén acá y que me dejen sus comentarios. Muchas gracias a ustedes, gracias, niñas. Besitos a todos, se cuidan y el martes, proyecto maravilloso, yo sé que les va a fascinar.